Bienvenidos. Aquí comienza Duros de Roer, el espacio para las historias de los distintos de siempre. Con ustedes, Francisco Reynoso. Nuestro invitado de hoy nos trae historias que rozan en el realismo mágico. Entre otras cosas, fue guardaespaldas de Chris Jericho, trabajó con Keanu Reeves como fight choreographer, practicó lucha libre e hizo vale todo. Como si fuera poco, con su banda Straight Terror, donde toca la batería, abrió un show de Creator, una de sus principales influencias en la vida y en la música, y actualmente dirige su propia empresa de stunts, Stuntman.cl. En este episodio de Duros de Roer, nos complace presentar al señor Werner Schulman. ¿Qué tal, Werner? ¿Cómo estáis? Bienvenido a Duros de Roer. Excelente, señor. Un gusto estar acá. Oye, Alberto, como tus antecedentes, tu línea de tiempo, lo que uno puede monitorear en entrevistas y lo que hay cosechado en los últimos años, cuesta creer tu historia porque es, valga la redundancia, como de película. Vamos paso a paso. Primero que todo entendamos, para la gente que no está familiarizada con este oficio, esta carrera que hay en tierra derecha en los últimos años, ¿qué significa ser un stunt? Básicamente es el personaje a cargo de realizar las situaciones de riesgo en una película, en un comercial, en una serie, en alguna escena que se requiera. Y el término stunt se refiere un poco a como una acrobacia, pero está ligado principalmente a las acciones cinematográficas de riesgo. Y hay que decirlo, está ya en una división, una Premier League a esta altura a nivel regional, es algo que hay un desarrollo en los últimos años, pero yo quisiera saber cómo decides este camino. Entiendo, obviamente hay un background, comienzas como profesor de educación física, en temas formativos, en temas de estudios, luego entiendo que te trasladas al mundo de la lucha libre. Cuéntame de ese desarrollo que termina en esta carrera actual. Bueno, básicamente fui fanático de la lucha libre desde chico. El motivo todavía no lo descubro, pero era muy interesante. Y en algún minuto veo una publicación en un diario que decía: este jueves, Teatro Novedades, Extreme Lucha Libre, primer show, debut. Dije, ¿qué es esto? ¿Y fue hace harto tiempo atrás? Hace mucho tiempo atrás. ¿Qué año más o menos? Yo creo como el 2000 o antes. Wow. Ok, vamos a ver este espectáculo. Y quedé peinado para atrás cuando todavía había cabello. Y me hice fan. Inmediatamente de Extreme Lucha Libre. Estuve yendo a todos los espectáculos durante toda la primera temporada. Y en algún minuto me empecé a involucrar un poquito con el desarrollo, digamos, adecuado del espectáculo. Y en algún minuto me invitaron a entrenar. Y dije, esto no va a estar tan bien. Finalmente tomé la decisión, fui a entrenar y tenía muchas cualidades. En el fondo, en una pura sesión aprendí las caídas más complejas y dije, ya, acá hay dedos para el piano. Así que empecé a entrenar constantemente con ellos y al cabo de un par de meses tuve mi debut. Y entiendo que después hay una residencia en Estados Unidos, entrenas, consigues que logres desarrollarte con una eminencia. Entiendo que estuviste viviendo en Minneapolis y lograste un certificado de stunt en Estados Unidos, cuando en Chile ese tipo de reconocimiento no existía, la movida estaba medio en pañales, ¿no? Claro, el orden ahí de los factores fue, después de Extreme vino un programa televisado que se llamaba la SWA, que lo transmitió el Mega. Ahí en el fondo se acabó el ciclo de ese programa y salí campeón, digamos, sudamericano, por así decirlo, de este espectáculo. Cinturón todavía lo tengo en la casa. Y después dije ya, el momento quiero aprender realmente cómo lo hacen los gringos, porque hay una gran diferencia, ¿no? Pero desconocida por qué. Y me fui a Estados Unidos a entrenar lucha. En Minneapolis, efectivamente, con Eddie Sharkey, que es un connotado, digamos, entrenador de luchadores en Estados Unidos, y que ha sido en el fondo como el maestro de grandes luchadores, así, de los Road Warriors, por mencionar así uno de los más conocidos. Luego, en algún minuto, mi intención era profesionalizarme allá, y en un ir y venir no me renovaron la visa y me tuve que quedar acá. Qué bajón. Sí, eso fue como un pequeño golpe bajo.
Oye, gran ¿y golpeador. cómo fue ese giro? ¿Cómo sentiste la diferencia, ¿no? En el background de una cultura que tiene décadas en Estados Unidos, que toma la posta quizás de lo que ocurrió en México en primera instancia como un circuito pionero? ¿Cómo llegas a Estados Unidos? Me imagino también con cierta incertidumbre. ¿Fue mucha la diferencia del ritmo? ¿Cómo fue esa adaptación? En el fondo lo más duro fue darme cuenta de que allá los tipos, muchos, se saludan en el camarín y resuelven el espectáculo arriba del ring. Nosotros como veníamos del programa televisado y necesitábamos cumplir con tiempos específicos, mucho estaba como coreografiado, secuencias predeterminadas. Y llego a Estados Unidos y me tocó conversar con un tipo en un camarín y ese fue mi debut. Una conversación en camarín y después vamos arriba y resolvamos arriba en el fondo la lucha. Afortunadamente el resultado estuvo bueno y fue como una buena experiencia. En todos esos años de experiencia en Estados Unidos, en la primera línea de la lucha libre, ¿recuerdas alguna situación caótica, alguna situación al límite, arriba del ring o fuera del ring, una situación peligrosa? La verdad, como anecdóticamente no tengo tantas, como se llama, historias, salvo por ejemplo que nos tocó un show que era grande, se realizaba en una iglesia. Era súper raro, pero en el fondo eran como luchadores muy conocidos que habían tenido obviamente habían sido famosos, habían agarrado la plata, con esa plata se la consumieron en drogas y en chicas, y entonces en algún minuto como que llegaron muy requete bajo y la idea es que era un grupo de luchadores, no era mi caso, no tenía ni un centavo, pero estos luchadores en el fondo se estaban reivindicando y de alguna manera habían encontrado al Señor, por eso hacían show en las iglesias y eran conocidos en Estados Unidos. Y ahí me tocó luchar con un tipo de mucha experiencia y me preguntó, oye, ¿te manejáis? Claro. Sin saber de qué crees que estaba hablando. No tenía idea de lo que estaba hablando. Al final, los primeros minutos fue un paseo y después ya como que retomé un poquito las riendas del asunto, pero al principio no sabía qué hacer. Pero el tipo era muy profesional, así que salió todo bien. Y más encima me presentaron, él hizo de villano en esa ocasión. Entonces, en general, el villano el que se lleva los abucheos y el que va como de babyface se llama, que es como el héroe. Generalmente la gente lo vitorea inmediatamente. Vamos a escuchar a la actual banda. ¿Cuánto tiempo llevas con Straight Terror, Werner? Straight Terror, buena pregunta. Unos 6-7 años. Son los que mantienen encendida la llama del rock. Seguimos conversando con los duros de roer. Seguimos con nuestro instinto de siempre, el multifacético Werner Schurmann en este Duros de Roer. Werner, viajemos un rato a tu primera juventud. Ya la gente escuchó parte de tu historia cuando te inmiscuyes de una forma bien orgánica, hay que decirlo, con el mundo de la lucha libre y el oficio que actualmente realizas. Pero el metal también fue como un caldo de cultivo, una inspiración para hallar un propósito de vida, como le ha ocurrido a varios invitados en esta temporada de Duros de Roer. Viajemos un rato a la adolescencia, a la juventud. ¿Cómo fue que te acercaste al rock y luego al mundo del metal, que te quita el sueño hasta hoy? Se traduce todo a un verano en Maitencillo. Un amigo llegó con 2 cassettes, del cual uno era Anthrax, el Spreading the Disease. Listo. Charlie Benante, Scott Ian. Sería todo. Escuché ese disco y ya. Esto es lo que. Y el otro fue el Show No Mercy. Y ahí. Trash de una. De una. Y sería todo. De ahí en sin adelante. aterrizaje. Y de ahí en adelante no hubo vuelta atrás. Y fuera de Slayer y Anthrax, ¿qué eran los otros grupos que tú escuchabas? ¿Partiste con rock o directamente con el metal? ¿Qué es lo que escuchabas cuando eras más chico? La basura que sonaba en la radio cuando andábamos en el auto con mis tíos, con mis papás. ¿Y tú, el primer puente al rock más cercano a tus gustos actuales, cuál sería? O sea, Anthrax fue lo primero. Anthrax y Slayer. Sí, o sea, porque obviamente, claro, en la radio sonaban Los Prisioneros, sonaban... ¿Qué año más o menos fue este periodo formativo? Habré tenido 12 años, no sé.
¿Y eso 80 y...? Eso matemática la tú. Bueno, ahí vamos a indagar también en los hitos también de Werner Schulman, nuestro duro de roer. En términos musicales, tú eres baterista, Sí. Desde los 90 que has tenido varios proyectos, Caravan 1973, ADV y actualmente Straight Terror, Correcto. donde estás tocando con tus amigos desde hace unos 6-7 años, como nos contabas. Y yo, fuera del álbum, fuera del primer EP, demo que ustedes lanzaron, recuerdo SoundCloud, otras plataformas donde ustedes tuvieron cierta notoriedad en el circuito underground en Chile. Me imagino que hay un antes y un después, porque la banda abrió a una de sus principales influencias, Creator, que también entiendo fue uno de tus primeros shows de metal en los 90. ¿Cómo fue ese cierre de ciclo para ti? ¿Cómo llega una banda como Straight Terror a abrir a una de sus principales influencias en un circuito sobrepoblado como el del metal, donde no hay muchas instancias para tocar frente a 2.000 personas? Bueno, como dijiste tú, mi primer concierto fue Creator, ese mítico espectáculo donde quedó la escoba. Los carabineros de la nación estaban todos esperándonos afuera, listos para repartir La transición palos. todavía no está... No acabada. había nada, po. Y adentro realmente era caos. Así, las rejas de contención que eran de palo volaban por todas partes, volaban botellas, había sangre por todos lados. Sin embargo, Creator tenía una sonrisa así de oreja a oreja. Bueno, afortunadamente pude estar en ese espectáculo y Creator siempre ha sido una de mis bandas favoritas. Y seguramente de las bandas que más he visto en la vida. Han tocado más de 10 veces en Chile. Acá han tocado muchas veces y he tenido la suerte de poder viajar a Alemania a algunos festivales de metal donde en casi todos ha tocado Creator, entonces no sé, tengo que haber visto Creator 20 veces. Y lo seguiría viendo. Eso es súper interesante, fuera de los viajes donde apuestas por desarrollarte la lucha libre, están los festivales de música. Entiendo, tú viajaste a Europa en un periodo donde no había una concepción de festivales de música. Estaba el Monsters of Rock en los 90, un Chile Metal Fest que se hizo en el 98 con Death y Cannibal Corpse, pero la concepción de festival en Chile era bien limitada, en el sentido de que era o en un velódromo con bandas más caladas, o era en un teatro monumental y se vendía el concepto de festival. Pero me imagino que esa experiencia de haber ido al Wacken en Alemania 2 o 3 veces consecutivas fue bien reveladora e inspiradora, ¿no? De hecho, la primera vez fue como la revelación, porque de alguna manera te encuentras con cosas que en Chile en teoría eran imposibles. En el fondo, 70.000 personas quedándose en carpa 3, 4, 5 días, 4 escenarios que funcionan a la perfección, un organigrama, por así decirlo, que tal banda empieza a las 10 de la mañana, toca 45 minutos, en 15 minutos empieza la siguiente, y así, eso en el fondo era impensable. Y efectivamente estar 3 días donde en realidad estás como metido en un pueblo que se transforma en solo metal, tiene una magia que en realidad es difícil de transmitir, pero hace que uno quiera ir el año siguiente y después se transforma en algo medio adictivo. Sí, a mí me ha pasado con varios festivales, pero el metal genera una comunidad bien interesante. Hace un rato tuve la chance de ir al Hellfest en Clisson, en Francia, y es como un Wacken un poquito más abierto, con black metal, death metal, pero otros estilos. Pero es increíble la infraestructura y cómo se apuesta por el metal fuera del prejuicio. En Europa yo creo que no hay un caso en el mundo donde haya un símil, una situación similar. En Estados Unidos todo es más mainstream y el metal es como un poquito más underground. Correcto. Oye, volviendo al tema de Creator, de que Straight Terror haya tocado con una de sus influencias, ¿cómo fue para ti, aparte de todo lo que uno idealiza, uno no duerme cuando está esperando esta postal que ocurra, cómo fue para ti estar arriba del escenario, abrir a Creator, tuvieron chance de conocer a la banda? Me gustaría también que me contaras eso. Bueno, en el fondo, como te conté en alguna oportunidad, nosotros tocamos una vez en el Rock y Guitarra, y en esa oportunidad estaba en la mesa de sonido Héctor Vera. Y Héctor Vera es un productor correcto, de larga data involucrado en el metal. Y que le doy las gracias en realidad por haber estado ese día, y justamente a raíz de esa presentación que tuvimos en el Rock y Guitarra, perdón, en La Batuta, él le interesó considerar a Straight Terror como la banda que abriera, digamos, a Creator. Y en algún minuto apareció el afiche. Y apareció el afiche de Creator y salía Straight Terror. Enmarcado, me imagino, en la sala de ensayo. Y así fue. Y listo, se concretó. Y llegó el día de... O sea, disculpa, te enteraste por la prensa.
Habían rumores, pero yo la verdad que para mí todo... Como el gobierno. Para mí todo es teoría. Para mí es todo teoría hasta que estamos en el fondo ya... estáis o en el afiche o estáis básicamente en el escenario. Si no, para mí es teoría. Y llegó el día en el fondo llegamos al Caupolicán, instalamos nuestras cosas. Anecdóticamente, en el fondo, el show salió súper bueno, el de nosotros. Lo pasamos muy bien. Pero extrañamente yo sentí que estábamos como en una... Yo me sentí como en una kermés. Y decía, pero... ¿Por qué? Porque nunca sentí ninguna luz de nada. Entonces yo dije, bueno, a nosotros no nos prendieron ninguna luz. Tocamos con la luz de... Suele ocurrir también. La luz blanca, así la clásica. Y después veía las fotos y los videos y no, habían juegos de luces espectaculares. Nos veíamos súper bien. Pero yo estaba sentado en la batería. ¿No disfrutaste el momento? Lo disfruté, pero dije, acá no... estamos raw, no nos están apoyando las luces y en el fondo una percepción detrás de la batería que estaba súper equivocada. Qué increíble haber sido esa experiencia. Y Creator, bueno, Petrosa, un tipazo. Tipazo. Pudimos hablar o sea, éramos varios. Logramos empezar a conversar con él y la verdad que como que yo no paré de hablar con él. Entonces, le contaba lo del primer concierto, le contaba después de cuando tocaron el Manuel Plaza, que pero eso era de la gira del Renewal. Eso fue el 94. Las fechas las pones tú. Me acuerdo. Todavía me queda memoria. Del Renewal, y yo como recuerdo demasiado bien que en esa oportunidad como que en vez de Tormentor el Perico decía Santiago. Entonces, y él nos acordaba. Y decía, la próxima vez lo debiéramos hacer así. Entonces yo no paré de hablar con él, así todo el rato. Y fue como, de alguna manera, no sé si cerrar un ciclo porque seguimos lo mismo, pero un premio, no lo sé cómo llamarlo. Poder estar con él, uno de los fundamentales, digamos, del metal. Y obviamente banda cabecera de siempre. ¿Big Four alemán o Big Four el mainstream de la Bay Area? Yo me quedo con Bay Area. Bay Area. Sí. Hay otros puristas que me han dicho, no, yo prefiero el thrash alemán, Destruction, Creator, Sodom y más. Para mí Sodom y Creator, pero no Destruction no pasa caí mucho. No. Oye, hablando de conocer a los ídolos, hay otra historia muy buena que me gustaría corroborar, estos mitos urbanos que hay en este círculo pequeño, y que te ocurrió, entiendo, corrígeme si estoy equivocado, en New Jersey, donde vas a un festival de metal y terminas de la forma más insólita como guardaespaldas de Chris Jericho. ¿Mito o realidad? Realidad, total. ¿Y cómo me puedes explicar cómo ocurre eso? Un chileno sin contacto termina siendo guardaespaldas de una de las atracciones, personaje, prominencia pública. Era una semana súper especial porque en el fondo, no recuerdo bien las fechas, era 14 de marzo, era WrestleMania 20, el evento más grande de la historia de la lucha libre en Estados Unidos. Y la semana anterior, si mal no recuerdo, era el Metal Meltdown no sé cuánto, que era un festival en New Jersey. Y en este festival de New Jersey estaban bandas Obituary, Vital Remains. Era bien... tranquilito. Bien suave, Metanol. Y entre esas bandas estaba Fozzy. De Chris Jericho. Donde Chris Jericho canta. Y que es la banda en realidad de él. Y bueno, ese fin de semana mi organigrama decía festival, nada más. Entonces me despierto muy temprano, me voy al local en New Jersey y llegué 9 de la mañana, 10 de la mañana, obviamente no había nada. 11 de la mañana empezaron a llegar algunas vans con las bandas, después llegaron algunos productores y yo figuraba preguntando por cómo podía comprar la entrada. Y en eso uno de los productores me dice, pero muy temprano, si esto empieza como, no sé, a las 4 de la tarde. Sí, pero no tengo nada mejor que hacer, pues me vine para acá. Y dice, ¿y de dónde eres? De Chile. ¿De Chile? ¿Y qué haces acá? Estoy tomando vacaciones de lucha libre y metal. Y el tipo como que quedó así. lo mejor de los dos mundos. No lo puedo entender. Y en eso me dice, pero ¿tú sabés que toca Jericho mañana? Yo le digo, sí, pues con Fozzy. Vine a eso. O sea, entre todas las cosas, una de las gracias era justamente ver a Jericho. Y me dice, ya espérate, ya la entrada valía tanto, compré las dos entradas por los tickets de los 2 días y el tipo me da como la pulsera All Access. Así como Mega VIP. Todo. Y Triple A. Y después, en el fondo, en los distintos escenarios, tras bambalinas, daba lo mismo.
Y en eso me dice, oye, no sé cómo se vaya a comportar un poco la gente con Jericho, como es famoso, ¿querís ser su guardaespaldas? Seamos su guardaespaldas. Y efectivamente estuve con Chris Jericho protegiéndole. Era más grande que yo, pero yo estuve a cargo ahí de su seguridad en esa ocasión. Bueno, para los auditores, la gente que escucha el programa, ¿podrías explicarles desde tu rol de docente también, que es parte de tu formación, quién es Chris Jericho? Chris Jericho es uno de los luchadores de la WWE, actualmente se llama así la Federación de Lucha, de los rostros más importantes que ha tenido en el fondo la industria de la lucha libre. Más que un club, una familia. Sigues junto a los duros de roer. Seguimos con Werner Schulman en este Duros de Roer, los distintos de siempre. Werner, entre tus trabajos, dentro de tus experiencias, te tocó brindarle una instrucción a Keanu Reeves. ¿Qué tal eso? Trabajar con una estrella de la primera línea en Hollywood, con un vínculo no menor con Chile en los últimos años. Fue una película, se llamaba Knock Knock, de la onda como poco como Bajo Instintos, pero en el fondo actualizado. Y dentro de muchas de las escenas que teníamos, una en particular era una actriz con un tenedor obviamente ficticio, se lo clavaba en el hombro y él tenía que caer al piso. Y bueno, el tipo venía de una película, no me acuerdo cuál era, pero era de samuráis. En el fondo ya había hecho miles de stunts, miles de cosas de acción, y en este caso venía un tenedor al hombro. Sin embargo, el tipo no tomaba ninguna iniciativa. Siempre esperaba como la instrucción, digamos, en este caso mía, de que era el coordinador de stunts, coreógrafo de la pelea, en el fondo para generar en el fondo lo que uno está esperando de él. ¿Cómo fue trabajar con un tipo de ese alcance? Ya hablabas del tema del respeto por los roles. Correcto. Pero entiendo y nos contabas antes de comenzar a grabar este episodio que Keanu Reeves es muy Mateo, y hablamos igual de un tipo que debe tener un reconocimiento, una seguridad importante. Solo situándolo con tu área, hablamos de un personaje, un actor que nosotros creemos, yo creo también, que cambió básicamente las reglas del cine, recordando su rol en las coreografías de Matrix, por ejemplo. Correcto, en el fondo, hablando un poco de Matrix, efectivamente hay un punto antes y un después, digamos. Sobre todo en el trabajo coreográfico con arneses y cables que se utilizan como para generar la ilusión de grandes saltos, de suspensión en el aire, vuelo, etcétera. Ahí hay en el fondo, hay como un quiebre en lo que se hacía antes y lo que posteriormente se comenzó a hacer. Tu trabajo requiere, fuera la preparación mental, física, teórica, harta precisión y, por supuesto, como cualquier oficio al límite, ser riguroso y ser súper metódico. Por eso me gustaría saber, porque tengo curiosidad, porque insisto, es una carrera que está en conocimiento público, por decirlo de alguna forma, en esta industria que está en desarrollo. Hay áreas de ficción que están también siendo cotizadas por empresas regionales. Chile está siendo visto con varias áreas, con varios proyectos, ¿no?, ligados a la ficción. ¿Cómo es un día normal de Werner Schulman y qué suena en tus audífonos? Como lo mejor de tus dos intereses, el laboral y, por supuesto, la música, que es como tu complemento diario, ¿no? Música escucho cada vez que puedo, eso es un hecho. Pero en términos como laborales, de alguna manera todo comienza generalmente con un correo, un telefonazo o un WhatsApp de algún productor que está interesado en el fondo en resolver alguna situación X en alguna escena o serie, etcétera. Generalmente lo ideal es tener una buena reunión. Esa reunión te va a dictar un poquito la exigencia de la escena. Puede ser una coreografía de pelea entre actores, puede ser un atropello, puede ser un efecto de un hombre en llamas, y dependiendo de qué es lo que se busque, de alguna manera viene todo lo que mencionas tú, la rigurosidad de cuánto entrenamiento, cuántas pruebas, cuántos ensayos se requieren como para llegar en el fondo a generar la ilusión que se necesita en determinada escena. ¿Cómo has visto el crecimiento del circuito del mercado en Chile, en esta área, en los últimos años? Me imagino tú como una suerte de pionero, hay que decirlo, con todo el recorrido, la especialización que has vivido de una forma orgánica, con la lucha libre, con tu conocimiento de ficción, también con tu estudio de artes marciales, que los tienes, estudiaste judo, hiciste judo, practicaste judo,
en la etapa del colegio, la universidad. ¿Cómo has visto también el crecimiento del entorno en Chile? Bueno, básicamente, como dijiste, nosotros fuimos los pioneros de alguna manera. Esto comenzó realmente el 2004, cuando Marcos Saror quiso hacer la película Quiltro, en la que ya fue necesario formar un equipo de dobles para poder llevar las coreografías con él. Y desde ese punto en adelante, en el cual estuve vinculado en esa película como coordinador de stunts y también como partícipe en las coreografías, finalmente, después una vez en el fondo de que la película estuvo ya en los cines, se empezó a abrir esta como oportunidad de trabajar en distintas como producciones. Inmediatamente después de la película Quiltro nos llamaron para hacer en el fondo la supervisión de las Guayquimán y Tolosa, no sé si las recuerdan, con Benjamín Vicuña y con... Sí, en el 13. En el 13. Con Daniel Muñoz, una experiencia súper buena, gratificante y simpática, porque en el fondo había mucho humor detrás de y había disposición, me imagino. Absoluta, de hacer todo en el fondo, todo con un aire un poco humorístico de alguna manera. Eso también como que lo hacía que todo fuera como muy grato. Y bueno, claramente el desarrollo de la industria de los stunts ha ido ligado un poco a cada exigencia, a cada necesidad que se ha ido creando en filmaciones. ¿En qué proyecto estás trabajando ahora? Entiendo que hay películas, series en camino, algo que se pueda divulgar, porque entiendo también que hay un embargo cuando se están formalizando proyectos, sobre todo cuando trabajas con gringos o gente fuera. O sea, bien a grosso modo, se vienen muy próximamente una película de Andrés Wood que se llama Araña, donde tuvimos mucha participación en términos como de supervisión de algunos efectos de atropello, etcétera. No puedo contar mucho más. Claro. Algunas coreografías de pelea, algunas instancias como importantes. Grabamos también hace muy poco una serie de Juan Sabatini, que tiene referencia al atentado de Pinochet, que también tuvimos mucha supervisión de cosas, pero extrañamente, en el fondo, nosotros lo que grabamos este año no tenemos idea de qué es lo que pasa hasta el próximo, generalmente. Entonces, lo que te estoy mencionando son cosas que ya, de alguna manera, ya grabamos hace un tiempo atrás. ¿Qué música, qué bandas están sonando por estos días? ¿En mi cabeza o en mi vehículo? No hablo de diálogos mentales, hablo de bandas de lo que sea, metal, rock. Siempre, nunca falta una recomendación. Worcest, los chilenos Worcest. Perfecto. Eso, lo estoy escuchando mucho. Banda de metal, thrash, ¿no? Sí, thrash. Perfecto. Worcest, la recomendación de Werner Schulman. Para cerrar, ¿te consideras un duro de roer? Absolutamente. Seguimos acá con todas las apuestas en contra. Seguimos acá, en el fondo. Lucha libre, ¿a quién se le iba a ocurrir? Fui el primero en luchar en Estados Unidos. Fui el primero en aprender cómo lo hacían los gringos, cómo luchar. Fui el primer coordinador de stunts de Chile. Soy el primer coordinador de stunts que tiene certificación en Estados Unidos. Entonces, sí, en el fondo. Y espero tener para rato historias que contar. Esto fue Duros de Roer Podcast. El club de los distintos de siempre. El último apaga la luz. Hasta la próxima.